En los vastos dominios del antiguo Egipto, bajo el implacable sol que bañaba las arenas y las aguas del Nilo, dos hombres de alta posición en la corte del faraón se encontraron en desgracia. Eran el copero principal y el panadero principal, figuras de confianza que servían directamente al monarca. Sin embargo, un día, una ofensa, cuyo detalle se perdió en los anales del tiempo, los separó de su elevado estatus. El faraón, cuya palabra era ley y cuyo enojo era temible, se irritó profundamente contra ellos. Su ira era una fuerza que podía cambiar destinos en un instante, y así fue para estos dos servidores. La majestad del trono se tornó en un juicio severo, y la sentencia fue el encierro. Fueron puestos bajo custodia, no en una prisión común, sino en la casa del capitán de la guardia, un lugar de confinamiento para aquellos que habían caído en desgracia real. Este era un sitio de sombrías paredes y esperanzas menguantes, donde el tiempo se arrastraba con pesadez. Lo que ellos no sabían, y lo que el destino había orquestado con una sabiduría inescrutable, era que esta prisión era la misma donde José, el joven hebreo, vendido por sus hermanos, estaba encarcelado. José, un hombre de fe inquebrantable y espíritu puro, había sido injustamente acusado y arrojado a las profundidades de la desesperación. Fue en este lugar de olvido donde José, con la gracia que lo caracterizaba, fue encargado de servir a estos dos funcionarios caídos en desgracia. A pesar de su propia aflicción, José demostró una diligencia y una compasión que trascendían las circunstancias de su cautiverio. Así, el copero y el panadero permanecieron arrestados durante un tiempo, sus días marcados por la incertidumbre y la espera. La prisión se convirtió en su mundo, un lugar donde el pasado glorioso se desvanecía y el futuro se presentaba como un velo impenetrable. Una noche, mientras el silencio de la prisión envolvía sus celdas, ambos funcionarios tuvieron sueños. No eran sueños comunes, sino visiones cargadas de un significado particular, mensajes crípticos que se grabaron en sus mentes con una fuerza inusual. A la mañana siguiente, la pesadez de esos sueños se reflejaba en sus rostros. José, con su aguda percepción y su corazón sensible, notó la tristeza que embargaba a los funcionarios. Sus semblantes estaban decaídos, sus ojos revelaban una profunda inquietud. Con la amabilidad que lo distinguía, José les preguntó la razón de su semblante decaído. Su preocupación genuina abrió una puerta a la confidencia en aquel lugar de desconfianza y desesperanza. Los funcionarios, aliviados de poder compartir su carga, explicaron que habían tenido sueños, pero lo que más los afligía era la ausencia de alguien que pudiera interpretarlos, alguien que desvelara el misterio de esas visiones nocturnas. Fue entonces cuando José, con una convicción que solo la fe puede otorgar, afirmó que la interpretación de los sueños es obra de Dios. Él les recordó que el verdadero entendimiento no proviene del hombre, sino de la fuente divina de toda sabiduría. Con esta declaración de fe, José les pidió que le contaran sus sueños. Les aseguró que si Dios lo permitía, él sería el instrumento para revelar el mensaje oculto en sus visiones. El copero, animado por las palabras de José y la esperanza que éstas infundían, relató su sueño con detalle. Sus palabras pintaban una imagen vívida de lo que había presenciado en el reino de Morfeo. Soñó con una vid
robusta y fértil, que se alzaba ante él. De esta vid brotaban 3 sarmientos, que en un instante milagroso brotaron, florecieron y maduraron uvas, listas para ser cosechadas. En su sueño, él tomaba las uvas maduras y las exprimía directamente en la copa del faraón. Luego, con la reverencia debida, entregaba la copa a su señor, cumpliendo su función habitual. José escuchó atentamente y con la sabiduría que Dios le había concedido, interpretó el sueño. Explicó que los 3 sarmientos representaban 3 días, un período breve, pero decisivo. José predijo que el copero sería restaurado a su cargo en esos 3 días. Volvería a ocupar su lugar de honor en la corte del faraón, sirviendo la copa al monarca como antes. Con una súplica humilde, José le pidió al copero que intercediera por él ante el faraón una vez liberado. Le rogó que recordara su injusta situación y hablara en su favor. José explicó que había sido traído por la fuerza de su tierra natal y encarcelado injustamente. Su inocencia era un clamor silencioso en las paredes de la prisión, y esperaba que el copero fuera su voz. El panadero, testigo de la interpretación favorable del copero, se sintió animado y esperanzado. Con la expectativa de una buena noticia, se apresuró a contar su propio sueño a José. Soñó con 3 canastas de pan apiladas sobre su cabeza, una imagen peculiar y perturbadora. La canasta superior, la más cercana al cielo, contenía productos de panadería exquisitos, destinados al faraón. Pero en su sueño, una visión inquietante se manifestó. Los pájaros descendían y comían de la canasta superior, devorando los manjares preparados para el monarca. José, con el mismo don divino, interpretó el sueño del panadero. Con una seriedad que contrastaba con la alegría anterior, explicó que las 3 canastas también representaban 3 días. Sin embargo, la predicción para el panadero fue sombría y terrible. José predijo que el panadero sería decapitado y colgado en esos 3 días, un destino cruel e ineludible. Su cuerpo, expuesto a la intemperie, sería presa de los pájaros, tal como lo había visto en su sueño. La verdad, aunque amarga, fue pronunciada con la misma certeza que la promesa de restauración para el copero. Y así, el tiempo que en la prisión parecía detenerse, avanzó hacia su cumplimiento. Al tercer día, una fecha de gran significado, se celebró el cumpleaños del faraón, una ocasión de festividad y decisiones reales. En medio de las celebraciones, el faraón recordó a sus 2 funcionarios encarcelados. Con un gesto de su mano, restituyó al copero a su cargo, tal como José había predicho. El copero volvió a su lugar de honor, sirviendo la copa al monarca, su destino restaurado. Pero para el panadero, el veredicto fue diferente y trágico. El faraón mandó colgar al panadero, confirmando la interpretación de José con una precisión escalofriante. La vida del panadero terminó en cumplimiento de la palabra divina. Sin embargo, en medio de la justicia y la tragedia, un acto de olvido se manifestó. El copero, una vez restaurado a su posición y liberado de las sombras de la prisión, se olvidó de José. La promesa de interceder por él ante el faraón se desvaneció de su memoria, dejando a José en su injusto cautiverio. Así, la historia de los sueños en la prisión del faraón se convirtió en un testimonio de la providencia divina.
de la capacidad de Dios para revelar el futuro y de la fragilidad de la memoria humana. José, el intérprete de sueños, permaneció en la oscuridad, esperando el momento en que su propio destino se revelaría.